¿Qué tal, amigos? Es un gusto para mí poder iniciar este programa de Amigos de Fe, hoy en presencia de Josué Cacao, Paul Mayor y los pastores de la iglesia Casa Real, Fernando Andrade y también Andrea de Concilis, para conversar un poco de lo que está sucediendo en el país, compartir un poco de palabra de fe, palabra de aliento, programa que hacemos actualmente vía Skype, dada la situación que está dándose en el Ecuador y bueno, en todo el mundo. Así que es para mí un gusto poder saludarlos. Fernando y Andrea, bienvenidos a Amigos de Fe. ¿Cómo están? Gracias. Dios los bendiga mucho. Aquí estamos contentos de poder compartir hoy una palabra de fe para que las personas puedan conocer. Así es, muchas gracias por poderse reunir con nosotros en este día. Estará acompañándonos hoy también nuestros amigos Paul Mayor y también Josué Cacao. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Josué Andrade? ¿Cómo va, Paul? ¿Cómo están los pastores Fernando Andrade y Andrea de Concilis? Es un placer poder iniciar este programa con tanta alegría y tanto gozo de que las personas necesitan mucho de Dios. Las personas necesitan palabra de fe y este programa se llama Amigos de Fe. Aquí vamos a ser amigos por un momento y después que nos conozcamos vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Y hermanos en Cristo. Así que vamos a tener una bonita charla, un bonito programa y vamos a estar preguntándoles muchas inquietudes que a muchos jóvenes en algún momento se les pasan por la cabeza para poder asistir a una iglesia. Por supuesto, y para que la gente también pueda ir un poco conociendo, Paul Mayor es el que se encarga de la parte del sonido, de la parte de edición de video. Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a ustedes, compañeros, y a los pastores. Muchas gracias por ayudarnos, por recibirnos con todo el amor. Un gusto estar acá con ustedes y a compartir un poco de la palabra del Señor, que el Señor nos ha dado este día para poder estar juntos. Amén. Muy bien, vamos a empezar a empezar este diálogo, a empezar a conversar un poco de lo que está pasando y quiero preguntarles primero a Fernando y Andrea ¿cómo se encuentran? Me parece que estamos ya pasando el día 10, pasando el día 12 de la cuarentena que vive el país, vive el mundo. Quiero saber cómo están ustedes en este encierro que para muchos se ha hecho tan complicado. ¿Cómo están? Bueno, bien. Nosotros ya al día, ¿qué día dijiste? 12, estamos ya en el día 12. 12, 13, no sé cuándo vaya a seguir este programa, pero ya pasamos los 10 días por lo menos. Pero ya un poco se está viendo un poco ya la espiritualidad, ya uno quiere que... No, mentira. Estamos aquí aprendiendo mucho más. Yo creo que Dios permite muchas cosas para que nosotros podamos aprender. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si nosotros amamos a Dios, sabemos que este tiempo nos ayuda para bien. ¿En qué sentido? Es ahí donde empieza ya nuestra búsqueda, nuestra conversación con Dios, con el Padre, y poder preguntarle en qué ayuda para bien. Y yo la verdad que he podido compartir más tiempo con mi esposa, he podido compartir más tiempo con mi familia, con mis hijos. A veces uno está entre estas cosas, ¿no? Quizás en la casa, y yo creo que Dios está volviendo a traer lo principal, lo más importante a nuestro corazón, que es Dios en la casa, en el corazón y en la familia. Quiero hacer una pregunta a Andrea en particular, y luego vamos con Josué y Paul, que seguramente también harán sus preguntas. ¿Cómo es tener al pastor 24/7 en la casa, también con los niños? ¿Cómo es esa combinación tan complicada? Bueno, la verdad es que nosotros generalmente estamos juntos, así que no es que nos agarró como de improviso eso. O sea, sí la sabemos llevar bastante bien, tenemos nuestros espacios, cuando el pastor quiere estar ahí en el cuarto solo, lo dejo un rato, pero estamos tranquilos y más que nada que creo que hemos podido disfrutar de este tiempo que Dios nos ha dado. Siempre es bueno saber que todos los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Entonces, que más allá de la adversidad, este es un tiempo para poder dar gracias a Dios. Todos aquellos que estamos sanos, que estamos aquí en la casa, con la familia, tenemos que dar gracias a Dios porque es un tiempo para reflexionar y ser mejores en todos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos. Entonces creo que es un buen tiempo para poder dar gracias y la hemos llevado muy bien, créeme. La hemos sabido llevar, ¿verdad? Sí. Igual llevamos 15 años juntos, sí, con matrimonio. Ya. Y siempre hemos trabajado juntos, siempre hemos trabajado juntos hasta 24 horas. Entonces, ya la sabemos, ya es el tiempo así de estar
conocemos hace muchos años, entonces ya nos llevamos bien. Josué, tú cuéntanos también cómo Sí. le estás pasando y algo que le puedas preguntar a los pastores. Increíble, increíble. Hay muchas personas que he visto en las redes sociales que ahora todos manejan, ¿no? Que ya están cansados de estar encerrados, pero yo la estoy disfrutando, ¿no? Tengo un bebé de 1 año, 8 meses. Mi esposa, ahora yo me dedico a cocinar, le comento. Así que eso es lo que yo le quería preguntar al pastor. Si en algún momento, ahora que está en sus ratos libres, que pasa más con la familia, que pasa más en casa, que la gente de su iglesia y la gente que está viendo, que sepa que el pastor es una persona normal, Sí. y que puede hacer actividades como cualquier otra persona. Entonces quisiera que usted me hable un poquito de cómo están llevando esa situación y en qué se están entreteniendo con ustedes como cristianos en su casa, y que vean que hay gente que es cristiana y se puede entretener tranquilamente y disfrutar y reír y gozar dentro de las cosas de Dios. Bueno, yo estaba molestando el otro día y yo digo, estoy recuperando todas las malas noches perdidas, ¿no? Que la iglesia y el ministerio a veces te conlleva muchas noches, muchas trasnochadas. Entonces, la verdad que sí nos estamos levantando un poquito tarde, un poquito, no sé si será 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, pudiendo descansar un poco más. Y de ahí viene la jornada, sí, cocinamos entre los dos, a veces cocino yo, a veces cocino ella. Hoy cocinó tú, mi amor. Sí. Hoy cocinó ella, hizo unos bolones y ella es uruguaya, yo entonces, ajá, sí. Entonces, ¡Qué malo! le quedaron ricos los bolones. Y compartimos incluso con nuestros hijos, el poder, también está mi suegra pasando con nosotros, que está de vacaciones, y justo le tocó también esta cuarentena pasar con nosotros, y estamos ahí, compartimos. Bueno, mi suegra más que nada, ella nos ayuda mucho más. Y de ahí compartimos con nosotros, jugamos cartas 1 se llama, ¿no? Jugamos cartas 1, compartimos juegos de mesa, vemos películas, tenemos un tiempo obviamente para compartir con la congregación, hacemos muchos videos Zoom, hacemos muchos videos live en redes sociales. Teníamos también personas de la congregación que habían caído con el coronavirus, orábamos con ellos por videollamada. Para nosotros eso en realidad es un disfrute, el poder compartir con nosotros. Más bien extrañamos el volver a ver la congregación. Entonces, que me escriban, oren por mí, estamos pasando esto, nosotros nos deleitamos en eso. Y realmente después que nos escriben, ya fui dado de alto, Dios hizo un milagro, estoy sano, me quitaron el coronavirus. Hemos visto ya testimonios de personas con coronavirus y también personas que ya han dejado el coronavirus, que ya han sido sanados, que ya han sido dados de alta. Entonces, esos testimonios también yo creo que son dignos de contar, de que quizás no hay muchas personas sanándose, muchas personas ya llegando a su casa también, y eso son buenas noticias que hay que contar. Entonces, eso pasamos prácticamente todo el día dando palabra. Tenemos un día, por ejemplo, hoy día me reuní con los hombres de la iglesia en una videollamada. Tenemos un movimiento que se llama Legendarios, donde son hombres que los formamos, los discipulamos, y hoy tuvimos una reunión con ellos. Mañana en la mañana sé que hay una reunión con la banda, y así sucesivamente vamos haciendo reuniones por reuniones para seguir llevando la palabra, seguir llevando mensajes, porque la iglesia continúa. Las puertas quizás están cerradas, pero la iglesia, nosotros somos nosotros, y eso sigue abierto. Eso no para, y más bien ahora es cuando más se está multiplicando. Entonces eso es un poquito, no sé, mi amor, cómo tú compartes el día a día, cómo nos divertimos, cómo tú sientes que es diversión. O sea, la verdad es que, como yo les decía hace un rato, creo que hemos aprendido a disfrutar este tiempo que Dios nos dio también. Publiqué algo en mis redes sociales que las personas decían como que querían así dormir hartísimo y estar en pijama todo el día y pasar con la familia. Y cuando ya lo tenemos, ¿verdad? Nos quejamos muchas veces, decimos, uy, la cuarentena y este encierro, ¿y ahora qué hago? Pero en realidad lo pediste, ¿verdad? Entonces hay que saber disfrutar y hay que saber entender que en algún momento nosotros pedimos esto a Dios en nuestro corazón, decirle, Señor, ¿sabes qué? Me quiero quedar en mi casa. Ah, ¿te quieres quedar en la casa? Bueno. Ajá, no entonces, en el mundo por un mes entero. O decían, no, ya no quiero trabajar, que estoy cansado, y ahora por ahí en las redes sociales veo que dicen, uy, quiero volver al estrés de mi trabajo. Bueno, entonces al ser humano nada le queda bien nunca, ¿verdad? Pero aprendamos a disfrutar este tiempo que no es que Dios nos regala, porque si bien es cierto, Dios no es que nos da una enfermedad o un virus, ¿verdad?
pero Dios permite ciertos tiempos para que nosotros podamos reflexionar y disfrutar todo tiempo como seres humanos. El pastor compartía hace un rato que Pablo decía en sus escrituras que tenemos que aprender a gozarnos en los tiempos buenos y en los tiempos malos, así que aprendamos a gozarnos en este tiempo. Antes que siga la pregunta de Paul, y me quedé con la duda, ¿el pastor Fernando es bueno para jugar uno? Bueno, sí es bueno, pero en realidad creo que yo soy mejor, solo que no sé por qué. Quedamos empate siempre. Yo gano una, ella gana una, mi hija gana una, y ahí quedamos. Ahí vamos. Yo quiero jugar 40, pero ellos no quieren jugar 40 conmigo. Chantón no quieren jugar conmigo porque sí soy buenísima en el chantón. Ahí sí les gano. Chantón también jugar. Paul, Bueno, una pregunta de los pastores. antes de mi pregunta, bueno, les cuento un poquito que yo esta cuarentena la he pasado muy bien. ¿Para qué? Ha sido muy nutritiva, ha sido de bastantes conocimientos, porque, bueno, no saben, pero yo aún sigo estudiando en una universidad y tenemos clases online. Entonces, ha sido muy productiva, realmente ha sido productiva. Pero mi pregunta va enfocada a los dos, a los tres pastores. ¿Qué han aprendido tanto espiritual en su vida personal con toda esta situación? Bueno, yo he aprendido que todos tenemos, la Biblia inicia con Dios dándole una oportunidad al hombre de cambiar, de arrepentirse de los errores que ellos cometieron. Después Jesús, vemos como cuando él vino a salvar lo que se había perdido, él comienza su ministerio predicando y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentirse significa cambiar de mente, significa que el que antes robaba ya no robe, ahora trabaje. Significa que el que antes mentía ahora diga la verdad. Entonces él llama constantemente al arrepentimiento y dice que cuando hay una persona que se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Entonces uno, cuando lleva un cierto tiempo de cristiano, uno por lo general conoce de Dios y se arrepiente. Uno se topa con Jesús y dice: wow, esto es increíble, nunca en mi vida había experimentado el amor de verdad. Y enseguida se entrega, enseguida sabes que Señor, perdóname, hice esto, hice lo otro, pero por lo general son cosas muy grandes, ¿no? Porque por lo general nosotros en nuestra mente humana tenemos el pecado como que en rangos, ¿no? Un pecadito, un pecado más grande, un pecadote, pero para Dios es pecado como tal, es todo. Pero nosotros en nuestra mente humana, entonces cuando nos acercamos a Dios y nos arrepentimos de los pecados más grandes. Entonces cuando Dios de repente te lleva a vivir un tiempo como este, es un tiempo donde tú reflexionas mucho, donde tú realmente te arrepientes de muchas cosas que pudiste haber hecho, que pudiste haber priorizado. De repente tú tienes ahora, algo que nosotros veníamos trabajando era poder tener, nosotros andábamos sin carro, y justo 2 semanas antes de que pase todo esto, pudimos adquirir un carro, el Señor nos dio un carro que pudimos adquirir, pero ahora está parqueado. Entonces vemos cómo realmente quizás esas cosas nos llenan. Entonces, ¿qué he aprendido yo en este tiempo? Para bien, es que debemos de arrepentirnos de muchas cosas, porque hay cosas tan pequeñas que uno a veces dice: no, pero si yo soy pastor, yo conozco la palabra, yo predico, muchos se convierten, la iglesia está creciendo, pero de repente hay pequeñas cosas que no las rendimos al Señor, y el Señor nos está llamando hoy a rendirle todo a Él. Todos los días: Señor, mira, aquí estoy, mira, te fallé en esto, quizás tuve un mal pensamiento, quizás no ayudé a una persona, no sé, pero podernos hoy en día enfocarnos en que Él necesita un culto diario, un arrepentimiento diario, una búsqueda diaria con Él, y decir: Señor, aquí inicio el día, este es el día que tú me regalaste, este es el día que tú preparaste, me alegraré y me gozaré en Él, dice el salmista. Pero a veces nosotros no nos alegramos en el día que el Señor nos regala, nos quejamos, nos peleamos, tratamos mal a las personas, quizás a nuestros hijos, a nuestro entorno, y esas cosas es que en estos tiempos tú te pones a reflexionar. Yo digo: wow, Señor, ¿cómo tú nos quieres llevar a una mayor gloria, a algo mayor, a un nivel de excelencia, a un nivel de ser extraordinario mucho más allá, pagar un precio que otros no están dispuestos a pagar, dejar radicalmente todo
y seguirte a ti, porque en el camino del Señor tú te puedes llegar a justificar incluso ciertas fallas, que una pequeña mentirita, eso no importa, te lo justificas, pero en realidad es que todas esas cosas no le agradan al Señor. Yo tengo un tiempo donde yo me he podido encontrar con Dios de una manera diferente y pedirle incluso disculpas por muchas cosas de que Él quiere tratar, Él quiere hablar, y a veces nuestra humanidad no permite que el Dios que creó la humanidad pueda manifestarse por medio de nosotros. Entonces es un tiempo de arrepentimiento y un tiempo de cambio de mente. Recuerda que arrepentirse no es darse golpes de pecho, que dice uno, ay, que es por mi culpa, que es culpa mía, no, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es, puchica, hemos estado haciendo esto mal, ahora vamos a hacer esto diferente. Proyectos para la iglesia, proyectos para las personas, tiempos de espiritualidad, tiempos de oración, cosas que quizás dice, wow, lo voy a hacer así ahora. Me arrepiento de cómo lo estaba haciendo porque estaba quizás mal, ahora lo voy a hacer de una mejor manera para que le agrade al Señor. Entonces, tiempos de arrepentimiento diría yo que he aprendido en este tiempo. Así es. Yo creo que muy rápidamente les cuento, creo que he aprendido a que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, nada vale, lo único que vale es la fe, la esperanza y Dios, porque en estas cosas no vale ni los contactos, ni el dinero, nada, es Dios dándonos vida o quitando la vida, pero Dios es el único que importa en estas circunstancias. Y algo que yo les quiero dejar a ustedes es que habla mucho de que esto es una pandemia como virus, ¿verdad? Como el coronavirus, pero creo que la pandemia más grande que vamos a experimentar es la de Jesús. Jesús está haciendo una pandemia, porque todo el mundo está hablando de Él, todo el mundo lo está alabando, todo el mundo lo está conociendo. Entonces, aquí no hay alguien que diga, no, yo no escuché, no supe de Jesús. No, mentira, porque se está haciendo una pandemia. Entonces, eso es lo que más me gusta y es lo que más he aprendido, que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Y mira, incluso cuando tú estudias la iglesia de Jesús, en sus tiempos, cuando Él inicia, a Él lo conocían como una iglesia pandémica. La gente, los religiosos, la gente lo perseguía porque decía que Él se multiplicaba, que se esparcía por todos lados, Él, sus discípulos, la palabra, el conocimiento, y era como un virus para ellos, era como algo pandémico, algo que se esparcía por todas las naciones, por todo el mundo. Y hoy por hoy yo creo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si el virus quizás se vuelve muy popular, Dios se vuelve por encima de esa popularidad, poniéndose así Él como corona y no un virus como corona. Amén. Correcto, ok. Bueno, siguiendo con este tema, y algo que he notado bastante en redes sociales, y lo que decía la pastora Andrea es muy cierto. Mucha gente ha buscado en esta circunstancia de Dios, publica bastante de Dios en esta circunstancia difícil, pero también algo que se ha visto bastante y es lamentablemente el temor. Hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que está aterrorizada por la situación. Lamentablemente en las redes sociales se ven videos de todo tipo, videos falsos y videos que son ciertos. Entonces a la pastora Andrea, ante el temor, ante esta circunstancia difícil que está pasando, ¿qué se puede hacer? Así como a un doctor voy y le digo, doctor, me duele esto, ¿qué hago? A la pastora le digo, pastora, tengo temor, ¿qué hago? Mira, somos todos seres humanos, igual los pastores somos seres humanos, y no te quiero negar que muchas imágenes y millón publicaciones pueden dar temor, ¿verdad? Pero tenemos que tener la confianza en Dios, y yo lo que te podría decir es que vivamos sin temor, sabiendo de que Dios nos ama. Dice su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando tú sabes que Dios te ama sobre todas las cosas y que Él guarda tu vida, Él guarda tu casa, Él guarda tus hijos, guarda tu familia, más allá de la adversidad que estás pasando, tenemos que confiar en Dios. Esa persona que estaba en el hospital y que oramos por ella a través de la videollamada, me encanta el tema de las redes sociales. Yo siempre dije que es la mayor red para pescar gente, y me encanta que podemos tener este acercamiento con las personas. Y yo le decía que confíe en Dios, y yo le decía, es difícil yo decirle confía en Dios y usted está en la cama con oxígeno, ¿verdad? Pero ella decía que en el medio de la falta de aire, ella clamaba al Espíritu Santo y que la calmaba, y hoy por hoy está en su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposo, dada de alta, creyendo que aquel amor la quitó de ese lugar y que el Señor la ha sanado. Entonces, ¿qué te digo? Que confiemos. Y mira, me encanta este versículo que te quiero compartir, que lo guardé
para poder darles, que está en Hebreos 11:11 y dice 11:1, dice confiar en Dios, en la versión de TLA, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera y es estar convencido de que algo existe, aún cuando no se pueda ver, aun cuando no podamos ver la sanidad, aun cuando no podamos ver que el virus se fue, aun cuando no podamos ver, tenemos que confiar que Dios está en control. ¿Me he psicoseado? Sí. He dicho, uy, me duele la cabeza, pero he dicho, no, el Señor tiene el control de mi vida y yo estoy sana en el nombre de Jesús. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor, es lo que te puedo decir. Amén. Es correcto, pastora. El perfecto amor yo creo que echa fuera todo temor, así nos lo ha mostrado Dios muchísimas veces, y a pedir a la gente también que pueda tener un poco de calma en esta situación tan complicada, que es cierto, es difícil, pero saber que Dios tiene el control de todo. Y bueno, mucha gente se pregunta, y cambiando un poco de tema y para conocer a los pastores Andrea y Fernando Andrade, cuéntenos un poco sobre ustedes, cómo conocieron a Dios, cómo conocieron de Dios, cómo nace ese amor por las almas y también cómo nace la iglesia. En breves rasgos que nos puedan contar Fernando y Andrea. Bueno, nosotros conocimos de Dios a raíz de un problema matrimonial que nosotros estábamos pasando. El problema era matrimonial y económico, o sea, se mezclaron las dos cosas. Entonces estuvimos a punto de la separación. La pastora buscó de Dios, me presentó a Dios. Yo iba a la iglesia por un tiempo, ya iba como que medio obligado, ¿no? Para cumplir, hasta que después un día realmente me encontré con Jesús. Pude sentir a Jesús, supe que ese día esa palabra era para mí. Fue cuestión de un mes después, un mes y medio después que yo estaba congregándome. Me invitaron a una iglesia y yo le dije que me acompañe a ella, porque por lo general yo estaba acompañando a la iglesia que iba ella. Y ahí me topé con una frase que cambió mi vida y que hoy por hoy es el lema de nuestra iglesia, es que al que cree todo le es posible. Entonces, nosotros realmente creemos, todo se hace posible, y ahí comencé a aprender de Dios. En ese momento le comencé a predicar a todo el mundo. Ese tiempo andaba con problemas económicos, entonces salí a hacer mis cachuelitos ahí en el carro, haciendo taxi, Uber, ¿no? Para que suene más profesional. Salí a hacer Uber en las noches y le predicaba a todo el mundo, y yo molestaba y le decía que yo tenía el llamado para ser pastor. Y hasta que un día, después de un tiempo, pude ir a un encuentro, a un retiro, un fin de semana, donde yo le dije al Señor, lo que tú hagas, lo que tú me digas aquí, yo haré. Para esto yo tenía como que unos meses, que no había predicado más la palabra, porque había cogido un resentimiento con alguien de la iglesia. Entonces, suele pasar, y creo que debo de contarlo, porque si alguien tiene algún resentimiento con alguien de la iglesia, debe sanarlo, porque eso no proviene de parte de Dios. Entonces yo cogí un resentimiento con alguien en la iglesia, en el cual dejé de predicar la palabra y comencé a decir que ya no tenía ningún llamado. Entonces en el encuentro Dios me habla a través de un siervo, a través de un pastor, un pastor que he usado mucho en la profecía, y me acerca y me dice, dejaste de predicar la palabra, pero el Señor te dice que Él no te ha quitado el llamado, que sigas predicando la palabra porque Él te escogió. Entonces ahí comenzamos a entrar en la visión, en el modelo de hacer iglesia, con nuestra iglesia, ¿no? Porque nosotros hacemos iglesia por medio de grupos en casa, haciendo discípulos, ¿no? Es el modelo de Jesús. Jesús hacía discípulos y nos entregó la comisión a hacer discípulos. Entonces, yo me acuerdo que ese día la visión entró a mi corazón. Yo sentía realmente cómo entraba a mi ser el hacer discípulos. O sea, fue algo que yo salí de ese encuentro y era que buscaba a todo el mundo como que ese va a ser mi discípulo, ese va a ser mi discípulo. Y comencé a predicarle a todo el mundo y a enseñarles la gran comisión que era ser discípulos. Entonces ahí comencé a abrir el grupo, primero me capacité, estuve en la academia, hasta que después un día el Señor nos llamó, lo hablamos con otro pastor, el pastor nos guía, estuvimos 2 años trabajando dentro del ministerio, haciendo la obra, guiados por él, hasta que ya fuimos enviados al sector de la Aurora a abrir nuestro ministerio. Y bueno, y así es como hemos llegado a ser pastores. Creo que hice un muy buen resumen de todo, porque en realidad son 10 años. Acabo de resumir 10 años en menos de un minuto. Entonces, acá creo que vale la pena también escuchar la otra parte de la historia, la parte de la pastora Andrea.
cómo surge esto de aquí. Y algo importante, en este caso es la mujer la que termina llevando al hombre a que pueda conocer a Dios, y creo que en muchos casos se ve eso, en muchos casos es la mujer la que primero conoce a Dios y termina de alguna manera siendo esa ayuda idónea, como dice la Biblia, para el hombre. ¿Cómo fue ese proceso, Andrea, de poder conocer a Dios y luego también poder llevar al que criticaba un poco a los cristianos, ahora termina siendo el pastor de la iglesia? Sí. La verdad es que justamente conocí a Dios en el tema que estábamos hablando hace un ratito, en el temor. Conocí a Dios en una etapa donde tenía mucho temor acerca de mi vida. Y Dios me mostró que Él podía sacar todo pensamiento quizás de muerte, todo pensamiento quizás de ansiedad, de enfermedad. Bueno, Él me mostró su amor y comencé a caminar con Él en fe, creyendo que Él tenía planes de bien y no de mal, como dice su palabra. Y estuve orando bastante por ese señor que ven acá, porque no quería ir a la iglesia, porque, bueno, es que la verdad es que a veces las iglesias muchas veces condenan, ¿verdad? No, es que tú no puedes hacer esto, o tú no perteneces aquí porque tal cosa. Entonces uno a veces dice, he hecho tanta cosa que ni por dónde entrar a la iglesia, ¿verdad? Pero creo que nos topamos con una iglesia donde nos enseñaba el amor de Jesús, y por ahí lo agarré a Él. Por eso digo que el amor echa fuera todo el temor, y empezamos a hacer la obra de Dios. Nos apasionamos mucho por las almas, por la gente que cambiaba su vida, que tenía una oportunidad de parte de Dios. Nuestro matrimonio fue sanado, mi vida fue salvada, tenía muchas cosas que no le gustaban a Dios, y Dios nos hizo realmente nuevos, como dice su palabra, y estoy muy agradecida con eso. Y hoy por hoy el que más usa a Dios es este chico de aquí, porque es el que más predica, el que más sirve, cuando yo era la que estaba más antes de la iglesia, ¿verdad? Y eso le queda quizás para alguna persona que está orando por algún familiar, o quizás su esposo, su novio, o su mamá, su papá. No deje de orar, crea, sígale sirviendo a Dios, sea perseverante y constante, creyendo que a su debido tiempo el Señor va a hacer la obra perfecta. Y es importante también ver el poder de las oraciones, aunque a veces demoran, siempre Dios está ahí presente. Y de hecho, la oración de otra persona para uno que conozca a Dios siempre termina siendo fundamental. A Josué también, importante recordar que estamos haciendo Amigos de Fe, y aquí, por supuesto, conversar con otro amigo que pueda hacerle más preguntas aquí a los pastores Andrade. Sí, bueno, el programa Amigos de Fe es esto, de eso se trata, ¿no? De conversar, de testimonios, de poder llegar a muchas personas, a muchos jóvenes, a muchas personas adultas que no conocen de Dios, y por medio de estos testimonios poder dejar esa semillita sembrada en el corazón y poder buscar de Dios, ¿no? Pastor, me parece muy interesante el tema de sus testimonios, y lo que sí me quedaba un poquito de intriga por ahí, ¿a qué edad ustedes conocieron a Dios? ¿Fueron jóvenes, quizás a los 20 años, 22 años, 25 años? Esa es una. Y otra de las preguntas que yo tenía para ustedes, ¿fue fácil el primer amor de Dios, conocerlo como lo conocemos muchos cristianos cuando recién ingresamos? ¿El primer amor le duró? ¿Tuvieron algún error, alguna falla quizás, para que la gente vea que no es fácil, sino que el camino es difícil para todos, pero no imposible? Amén. Mira, yo conocí a Dios a los 25 años de edad. A los 25 años de edad conocí a Dios, y ya tengo 35. Ya son 10 años que te digo que hice un resumen de 10 años de llamado, de ministerio, de servicio. Nosotros conocimos a Dios, y yo el domingo siguiente yo estaba sirviéndole a Dios. Yo me inscribí a servir, me inscribí a bautizarme. Cuando tú te topas con Dios, tú ves que una persona nace de nuevo realmente. Quieres aprender, quieres, o sea, es ambas partes, ¿no? Yo sé que el cristiano puede fallar, puede caer, porque la palabra dice que el justo cae 7 veces. Está hablando de alguien justo, no está hablando de alguien que no conoce. Está hablando de un justo que cae 7 veces, y 7 veces Dios lo levanta. Pero en esa levantada debe de haber un querer de parte de uno, el querer cambiar, el querer levantarse, el querer estar ahí. Debe de haber unas ganas de nosotros poder aprender de Dios. Entonces dice la palabra que es Él el que pone el querer como el hacer. Entonces uno cuando conoce de Dios, si bien el camino es difícil, pero no es imposible, siempre es orando y pidiéndole a Él que Él ponga el querer como el hacer, porque por medio de su amor va a ser llevadera la carga. Si te pones a ver, dice la palabra que Él
cambió nuestro yugo, que era pesado. La carga del mundo es pesada, la carga de las aflicciones, de las ataduras, de los vicios que teníamos nosotros, eran pesadas, no podíamos dejarlo. Pero de repente dice que Él te cambia ese yugo por un yugo que es ligero, fácil la carga, pero el yugo, el yugo es algo que te direcciona, el yugo es algo que le ponen al buey para direccionarlo. Entonces Él te cambia ese yugo pesado por uno más ligero, pero es yugo al fin. Él te va a seguir guiando, te va a seguir empujando, pero solo que es más ligero. Pero a veces eso se hace difícil cuando caemos quizás en manos equivocadas. Yo tengo la dicha de poder conocer a Dios en una iglesia donde me extendió su amor, donde me hacían ligera la carga, no más pesada, porque ya de por sí el mundo se siente condenado. Ya de por sí en la casa le dicen el borracho, le dicen el mal padre, el mal hijo, el que nunca ve por sus hijos, el que nunca ve por su casa. Entonces de repente llegar a la iglesia, quieren toparse con una palabra de parte de Dios para bien. Entonces si le vuelves a decir lo mismo, va a decir aquí tampoco soy bienvenido. Entonces no logran, la carga se hace más pesada. Entonces la iglesia como tal debe de comprender que cuando Dios nos envía a sus hijos es para quitarle la carga pesada y ponerle una carga más ligera. Carga le vamos a poner, por supuesto, pero es más ligera, y le vamos a hacer llevadera y enseñándoles cómo debe hacer con ese amor para que no se le haga difícil este camino que es cristiano. Muchas personas se salen del camino de Dios porque dicen que es muy difícil, pero en realidad es porque nosotros la queremos complicar, porque en realidad dice que es ligera la carga. Entonces con amor y pidiéndole a Dios que ponga el querer como el hacer, yo creo que las cosas se van a hacer posibles y van a ser llevaderas. Ahora una pregunta también. Correcto. para la pastora Andrea. Bueno, del tema de que estamos hablando, de que el querer es poder y también de tratar de guiarnos muy bien cuando nosotros necesitamos de Dios. En algún momento ustedes como pastores no le ha tocado, he visto mucho yo, por eso les pregunto como pastores directamente a la pastora Andrea, ¿no les ha tocado que ha llegado un joven quizás con tatuajes, ha llegado un joven quizás con pantalones muy apretados, es su primera vez en la iglesia y él no sabe o cree que es mal ir así vestido a una iglesia? Esa es una pregunta que la tenía hace mucho tiempo, de podérsela hacer a algún pastor para que nos pueda direccionar, porque hay muchos jóvenes que no van por eso, porque tienen un estilo diferente de vestirse, porque tienen tatuaje y creen que por eso ya es una persona que no es bienvenida en la parte de la iglesia, pastora. Bueno, nosotros como pastores creo que tenemos un lema, y es que nosotros recibimos a todos. O sea, si venga como venga, no importa, nosotros recibimos a todos porque creemos que el que cambia es Dios, ¿verdad? Y es el que habla al corazón de las personas. Y otra cosa que uno tiene que ver es que quizás ese tatuado, que Dios lo cambia en algún momento, ¿verdad? Va a convertir a otro que de su misma, digamos, de lo que ellos hacen. El mismo estilo. El mismo estilo, ajá. Entonces yo creo que Dios usa a todas las personas para poder ganar a todos. Entonces no podemos nosotros juzgar a alguien por cómo se viste, por cómo se ve, por cómo se pinta el pelo, por cómo, no sé, va a la iglesia el domingo, porque Dios no hace excepción de personas. Más bien Dios ve el corazón de las personas, en el corazón de Dios está salvar a todos, amar a todos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si hay algo que nosotros hacemos en la iglesia, es que recibimos a todos con un abrazo, con un bienvenido, y Dios poco a poco va a ir transformando a las personas durante el proceso de esa persona, porque recordemos que nosotros no somos los que cambiamos, sino es el Espíritu Santo el que convence de todo pecado. Entonces no podemos juzgar a la persona por si es tatuada, por si se viste muy apretado, por si va a la iglesia con un escote, porque a las finales nosotros no somos quienes para juzgar, sino que en el proceso ellos solo van a escuchar y van a ir transformando sus vidas. Así que eso es algo que siempre le decimos a nuestros servidores de la iglesia, que son todos bienvenidos. Es más, a veces tenemos carteles que dicen, eres bienvenido, ven tal cual eres, o sea, tal cual eres, ven, que Dios en el proceso te va a ir mostrando lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. Es correcto, me consta. Sí. Es correcto, bueno. Importante recordar que estamos conversando con los pastores Andrea y Fernando Andrade de Casa Real,
Y también le damos paso a Paul también para que pueda hacer su pregunta respecto al testimonio de cómo Dios cambió la vida de ellos, que en algún momento no conocían de Dios y ahora son pastores de la Iglesia Casa Real. Paul. Bien, yo tengo solo una pregunta. Sé que muchos jóvenes nos están viendo. ¿Y qué es el material? ¿Cuál es lo que la iglesia da a transmitir el mensaje principal a los jóvenes? Bueno, nosotros hacemos un solo mensaje para todos el domingo. No hay un mensaje solo para jóvenes, pero es un mensaje abierto a todo público. Algo que nosotros debemos de saber, y todos aquellos que llevan el mensaje de parte de Dios, debemos de saber que no solamente somos pastores, somos también comunicadores. Y todo comunica, incluso nuestra vestimenta, todo lo que hacemos, nosotros comunica. Todo lo que tú puedes ver en alguien, incluso lo que no hacen, también comunica. Si tú ves a alguien que, por ejemplo, ve una basura y no la recoge, comunica de que no ayuda a coger la basura. Entonces, todo comunica como tal. Entonces, ahí viene la parte donde los jóvenes van y los adultos también van, personas mayores, y se acoplan a la iglesia porque el mensaje, lo que están viendo, comunica que es una iglesia para todos, tanto como para jóvenes como para adultos mayores. Tenemos en un mismo culto, tenemos a alguien de 15 años, como tenemos a alguien de 80 años, y todos están alegres y todos están contentos, porque la iglesia fue creada para la familia como tal. Entonces, llegamos a un momento donde sabemos que debemos de publicar y saber de que nuestra competencia no son otras iglesias. Nuestra competencia es el enemigo. Peleamos contra huestes y potestades del mal. Y el enemigo tiene montado la de coliseos espectacular. El enemigo no está que no me pongan cámara de humo, no me pongan luces, porque él pone y levanta tremendas plataformas y gana multitud de jóvenes para perderlos. Entonces, ¿qué tiene de malo que una iglesia pueda poner luces, pueda proyectar para así ganar a los jóvenes y así mismo darle una palabra? De repente yo salgo con una corbata y con un jean roto al mismo tiempo, comunicándome con dos generaciones, comunicándome con los adolescentes, comunicándome con los adultos, pero que el mensaje es el mismo y que podemos estar en un lugar y que podemos disfrutar y que los jóvenes se sientan que están en casa y que se trata de unir dos generaciones, unir los mayores, unir los pequeños y poder hacerlos uno en Cristo. Entonces, eso es lo que yo veo que le gusta al joven, que le gusta al adolescente, que puede llegar a un lugar y que puede compartir con su familia, puede compartir con su hermano mayor, puede compartir con su papá, puede compartir con el tío, con el abuelo, en un solo lugar, alabándole al mismo Dios y de una forma totalmente diferente, donde no van a recibir un juzgado de nada, sino que van a recibir siempre una palabra de aliento y de amor. Ahora, algo que cabe recalcar es que nosotros, por ejemplo, para el área de los más chiquitos, de los niños, sí tenemos un área especial, y para los prejus, que son los preadolescentes, para que eso quede como que bien marcado, tenemos un área también que son de 11 a 16 años, tenemos un área especial para ellos, porque obviamente hay mensajes que no pueden, digamos, escuchar. Entonces, eso sí lo tenemos marcado, pero de ahí la gente joven, 20 para arriba, estamos todos en un mismo sector escuchando la misma palabra de Dios, que es una palabra fresca los domingos, es una palabra ganadora, donde se predica del amor de Jesús, que es donde nos enfocamos, el amor de Dios. Hablando de, Josué, me permite una preguntita más que se me vino ahora a la mente. Hablando un poco de los niños, en el momento que ustedes, y no quiero irme sin preguntarle esto de su testimonio, en el momento que ustedes conocieron a Dios, ¿ya tenían hijos? Sí. Sí. Ok, ¿cómo fue el cambio de sus hijos cuando ya comenzaron a ver a un papá que va a una iglesia y a una mamá de que ya comienza a ir a una iglesia, y ese cambio que tienen? Porque hay muchos jóvenes o niños que de verdad no quieren ir a una iglesia, se le hace aburrido. ¿Cómo fue ese cambio para su familia? ¿Cómo fue ese cambio para sus padres también? En el momento que se enteraron que el pastor Fernando, en ese entonces no pastor, y la pastora actualmente Andrea, comenzaron a asistir a una iglesia. Bueno, yo creo que en el caso de, comenzando por mis padres, en el caso de mis padres, más que nada mi papá, como veníamos de una relación casi ya por el divorcio. Tóxica. Tóxica, sí. O sea, fue un cambio bien grande, porque él decía, wow, o sea, definitivamente Dios hizo algo en ustedes,
¿verdad? Porque los cambió completamente. Entonces ellos comenzaron a ver esto como algo, como una esperanza, un camino de esperanza para poder cambiar vidas. Porque ¿Y sus padres eran cristianos? No, ninguno. Incluso, bueno, mi mamá sí vino aquí, se bautizó, fue un encuentro. Mi papá como que todavía no, pero bueno, ahí estamos igual creyendo y orando, ¿verdad? Que él va a conocer de Dios, pero igual sí vio un cambio bastante grande. Y en el caso de los niños me encanta porque venían de la escuela o del colegio diciendo, wow, mis compañeros tienen los papás separados y yo les cuento que mis papás están juntos, o escuchaban cosas como que por ejemplo, que mi papá toma o fuma, y ellos mismos decían, mi papá no conoció de Dios. Entonces, dentro de su medio, ellos también predican a su manera, viendo nuestro testimonio. Antes peleábamos delante de ellos, fumábamos delante de ellos, o sea, hacíamos muchas cosas delante de ellos que ellos pudieron ver un cambio. Entonces, de verdad, le agradecemos muchísimo a Dios por todo lo que ha hecho y por cómo se vio en la vida de los más pequeños. Una vez yo pude escuchar por la ventana, mi hijo no me estaba escuchando, no sabía que estaba escuchando, él estaba hablando con un compañerito de la cuadra, y el niño le decía que el papá había llegado borracho en la noche, y que había llegado y había peleado en su casa. Pues los niños se cuentan cosas, los niños, eso es algo que también debemos estar de saber, que ellos se cuentan cosas. Entonces, y él le dijo, sí, mi papá también antes tomaba, dice, pero conoció de Dios y ya no volvió a tomar. Ahora, es importante que como a ellos no les afecta el conocer de Dios, porque van a un lugar, van a una iglesia, obviamente que es mi iglesia de mi pastor, de mi cobertura, que es donde yo estaba toda mi vida. Yo solamente estaba en una sola iglesia que eché raíces. En esa iglesia, el área de niños es igual que el área de la nuestra. O sea, esto se convierte en un estilo de vida. Los niños quieren ir el domingo. O sea, es espectacular. Claro, es espectacular. No es algo que, o sea, más bien los niños jalan a los padres. Vamos, que tenemos que ir a la iglesia porque me voy a encontrar con mi amiguito. Es más, nosotros tenemos TikTok y a veces compartimos con ellos por TikTok, hacemos Zoom con los niños y le hago chistes, porque, o sea, debemos de recordar lo que te acabo de decir, somos comunicadores de todo. Entonces yo tengo que aprender y estar apto para poder comunicarme a un niño de 5 años como para poderme comunicar a un señor de 80 años. Y debo saber qué lenguaje y qué vocabulario usar, porque no solamente somos pastores, somos comunicadores. Entonces, cuando comprendemos eso, que a Jesús, a Pedro, le habló su idioma y le dijo, Pedro, serás pescador de hombres, porque era pescador, le habló su idioma, él se hizo un poco a él. Pablo también dijo, cuando estoy con los griegos me hago como griego, cuando estoy con los judíos me hago como judío, todo para dar a conocer el nombre de Jesús. Entonces, cuando aprendemos que somos comunicadores, nos volvemos efectivos al momento de llevar el mensaje de Dios, y la gente quiere escuchar el mensaje de Dios. Pero cuando le queremos hablar a un niño, como con la Biblia y con una corbata, y decirle, arrepiéntete, muchacho malcriado, no te va a querer escuchar de Dios. Pero si lo pones de una forma que se comunica y sea fácil de entender, que la gente salga a la iglesia y diga, hoy aprendí esto, a diferencia que diga, wow, el pastor habló 20,000 cosas, no entendí nada, pero el pastor humildísimo. Pero es más preferible que sea el mensaje más fácil de entender y que la gente diga, comprendí, porque se siente que está creciendo, porque así lo es. Es correcto. Bueno, ya un poco llegando a la parte final, ahí me gustaría tocar un tema importante. Muchas veces la gente, por vicios, en ocasiones no quiere ir a la iglesia. Dice, bueno, yo tomo demasiado. Cuando deje el alcohol, en ese momento voy a ir a la iglesia. O en otras ocasiones, la gente es infiel y dice, bueno, cuando yo deje de hacer esto de aquí, yo voy a la iglesia. Y así hay muchas cosas. Y decía la pastora algo importante del tema de que ustedes también antes fumaban. Me gustaría que lo puedan explicar y contarle a la gente de que no es así de... Cuando yo deje de hacerlo voy a la iglesia, sino al contrario, que como ustedes mencionaron hace un rato, es Cristo el que te termina cambiando, Fernando. Bueno, cuando yo conocí de Dios, nadie me juzgó, nunca nadie me señaló. Es más, una vez yo fumé al frente de un líder solamente como para provocar, o sea, malcriado. La ira. Como para molestar, o vale que me decía, como para ver si me decía algo, me voy. Y no me dijo absolutamente nada, todavía me acuerdo que no me decía absolutamente nada. Porque tú debes de comprender que la palabra dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. No somos nosotros los que convencemos de pecado. Nosotros debemos extender y darle la opción. Mira, este es el camino correcto. Este es el único camino, Jesús. Y este es el otro camino que no lo hablamos. Porque la gente ya lo conoce, que es un camino de perdición, que es un camino malo. Todo aquel que fuma quiere dejar de fumar, solo que no sabe cómo dejarlo hacer.
Pero cuando te topas con el amor de Jesús, las cosas empiezan a cambiar. Yo me acuerdo que cuando yo me congregaba, como cuando yo era discípulo, o sea, cuando no pastoreaba una iglesia, yo le decía a la persona, solamente, por favor, permíteme que llegues hasta ahí. Porque la gente dice, iglesia, no, yo no voy a una iglesia. Porque tiene una mala percepción de lo que es una iglesia. Digo, solamente es que llegues ahí y yo sé que te quedas. Entonces, y yo lo lograba convencer hasta que lleguen ahí y yo sabía que después me decían, oye, ¿qué fue? ¿Vas a ir? Llévame. Porque ya una vez estando ahí se topaban con el amor de Jesús. Y ellos mismos preguntaban, oye, ¿y está mal tal cosa? ¿Y está mal tal cosa? Cuando la gente te comienza a preguntar si algo está mal, pues esa persona ha vuelto a nacer. Porque solamente los bebés preguntan, papi, ¿esto qué es? Papi, ¿esto qué es? Te das cuenta que esa persona ha nacido de nuevo en Jesús cuando comienzan a preguntar. Y ahí viene el deber del líder, el deber del que lo trajo, el deber que lo cuidó. Es por eso que es muy importante el modelo de Jesús, hacer discípulos. Porque ahí es donde yo agarro y te cuido, agarro y te enseño. Entonces, el poder hoy saber de que yo tengo algo, de que si tengo un vicio o si fumo o algo y no quiero ir a la iglesia, pues es un pretexto nada más. Yo te animo que puedas asistir a una, que puedas asistir, que te topes con el amor de Jesús. Realmente la gente piensa que llega a la iglesia y toma, aquí está tu manual de prohibiciones. Y no es así, sino más bien, yo me acuerdo que yo comencé a predicar mucho en el sí puedes y no en el no puedes. Es muy diferente a decir no puedes fumar, a decir sí puedes dejar de fumar. Sí puedes, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fortaleza. Y no juzgarlo, porque en un momento nuestra condición fue igual. Entonces yo no puedo condenar a alguien o juzgar a alguien olvidándome de donde Dios también me sacó a mí. Entonces yo creo que ese es el secreto de alguien que tiene algún vicio, tiene algo, es que se dé la oportunidad de ir, que se dé la oportunidad de ir y que no mire al hombre, que mire el amor de Dios, porque el hombre se puede equivocar muchas veces. Hipócritas hay en todos lados. Uno dice, yo no voy porque no soy hipócrita, así dicen, ¿verdad? Yo no voy porque tengo un vicio, soy hipócrita. Esa fue la pregunta. No voy porque tengo un vicio, no. Pero en realidad hipócritas hay en todos lados. O sea, no vayas tampoco al cómic, porque en el cómic también el mercajero es hipócrita y todos somos hipócritas. Todos tenemos algo de hipócrita. Un día yo me acuerdo que yo le dije al pastor, ya no sé, no aguanto, que hay mucha hipocresía. Y la verdad que hipócritas hay en todos lados. Tú decides dónde quieres estar. Si estando con los hipócritas y haciendo la voluntad de Dios, o con los hipócritas y haciendo la voluntad del otro. Porque a cualquiera de los dos, dice la palabra, a uno de los dos le servimos. Así que date la oportunidad, si tú estás quizás pasando algún tema o algún vicio, date la oportunidad de recibir el amor de Jesús. Pastor, y justo a eso iba, porque conozco jóvenes en la cual usan esa excusa de que son hipócritas y muchas veces también dicen, la forma justo que tengo, que desean volver a los pasos, o sea, personas que jóvenes que se han apartado, pero que han toda su vida han estado en el Evangelio, pero se han apartado y dicen, yo quiero volver a la iglesia, pero quiero volver de una manera como Dios lo desea conmigo. ¿Eso es una excusa? ¿O cómo se lo puede considerar? Eso el haberse apartado y volver va a lo que hablamos al principio, cuando yo te dije que el resentimiento que a veces pudimos haber agarrado dentro de una iglesia, de una congregación, por haber puesto quizás la mirada mal donde no deberíamos haber visto. Si tú estás enfocado en Jesús, más bien te conviertes en ayudador de aquellos que quizás están fallando. Pero si tú te pones a mirar al hombre, vas quizás a tender a irte o a alejarte por un tiempo porque crees que son hipócritas, como tú dices, que dicen que son, yo no quiero ir, soy hipócrita, que estamos ahí, no puedo estar en los dos ambos. A veces hasta nos ponemos espiritual y decimos, es que Dios no quiere los tibios, o frío o caliente, entonces yo prefiero el frío. Entonces nos ponemos a veces espiritualizamos nuestra carnalidad, o sea, nuestro deseo de no querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, si tú te has apartado por un tiempo y sabes, tienes raíces que son profundas de la iglesia, siempre te van a estar llamando, siempre. Recordemos el hijo pródigo. El hijo pródigo hizo lo que quiso, pero dice que él volvió en sí, se arrepintió, también lo que hablamos, cambió de mente, volvió en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. Y si tú estás viendo esta entrevista y tú no sabes cómo volver, porque fallaste o porque hipócrita o por lo que sea, pero quieres volver y no sabes cómo y cuándo y qué hacer, pues déjame decirte que al momento de volver, el Padre te va a dar y te va a otorgar lo que te corresponde. Dice que cuando este hijo volvió, el Padre no lo esperó con látigo,
no le esperó con nada, dice que le dio todo lo que le corresponde. En los brazos del Padre, el Padre siempre te va a dar tu lugar de hijo, te va a dar tu lugar que te corresponde en la mesa. Así que no dudes más y no postergues más. Yo creo que son excusas que a veces ponemos porque no tenemos la valentía para reconocer lo que hicimos y volver otra vez al camino correcto. Entonces, esa cobardía, porque esa es la palabra, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Esa cobardía no es puesta por Dios, fue puesta por nuestras acciones, fue puesta por el enemigo, fue puesta por el mundo, como le quieras llamar, pero tienes que hacerla a un lado y poner el espíritu de amor, de fe y de dominio propio que nos entregó el Señor y volver a la casa del Padre, que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Perfecto, estamos ya llegando a la parte final de esta conversación entre amigos. Recuerda que estás viendo aquí Amigos de Fe con los pastores de la iglesia Casa Real. Ya en la parte final, yo no sé si tengas alguna otra pregunta para cerrar el tema. Hemos hablado hoy de la cuarentena que estamos viviendo y un poquito también de conocer lo que hacen Fernando y Andrea en Casa Real. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, agradecerle a todos los que estuvieron conectados en este momento vía YouTube, en la página de nosotros, en nuestro canal. Agradecerle también a los pastores. Y una de las últimas preguntas que muchos jóvenes se pueden hacer y quizás también los adultos. El pastor y la pastora hablaban sobre el tema de que ellos se entretienen jugando carta, que se entretienen jugando por ahí el uno, el chantón, estos juegos que en algunas iglesias o en algunos lugares por ahí los prohíben o escuchan de que no, eso es malo. Entonces yo quisiera que me hable algo rápido sobre los juegos de azar, sobre los juegos como cartas, sobre los juegos como el chantón o cómo entretenerse un cristiano en estos momentos. Bueno, tenemos que saber que las cosas como tal o los juegos como tal va a depender mucho de la intención del corazón. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en el modelo de la Ser Iglesia. Él enseñaba a sus discípulos que el pecado radicaba de la intención del corazón. Hay personas que no lo hacen, pero su corazón está apartado de Dios. Él le decía, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo te digo otra cosa. Jesús le estaba enseñando que del fondo del corazón, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que si la viste, ya adulteraste hace rato. Entonces, el juego de azar, como lo tienen visto las iglesias muchas veces, viene de una costumbre, una tradición donde hay un vicio de por medio, donde hay apuesta de por medio, donde hay quizás bebidas alcohólicas de por medio, otras sustancias, donde el juego de azar se convierte para perdición. Entonces, no es el juego como tal lo que está pecando, es la intención del corazón y con qué objetivo hacemos ese juego de azar. No es lo mismo jugar carta con tus hijos en la casa con un jugo de naranja que sentarte en un lugar donde hay perdición, donde lo más probable es que estamos engañando a nuestra familia, gastando los recursos que Dios nos da, que nos provee, y lo estamos malgastando, el dinero que es de la casa, el dinero que es de Dios, el dinero que es de los hijos, lo estamos malgastando en un lugar donde no es correcto, donde estamos dando un fruto de perdición. Entonces, la intención del juego del azar es realmente la que está equivocada, no el juego como tal. Entonces, hay juegos sanos, está el uno, esta carta. Yo dije porque dije 40, imagino que te la pregunta. Es porque eso es lo que uno jugaba antes, ¿no? Y uno lo dice de broma. Pero yo podría jugar 40 con mi familia, o sea, no tiene nada de malo. La intención y el fruto es poder compartir y pasar en familia y no perderse, lastimar o dañar. Entonces, eso va a radicar de la intención del corazón con que hacemos las cosas. Creo que algo que es un gran ejemplo es ahora lo que está pasando con las redes sociales, porque las redes sociales también generalmente son malas, ¿verdad? Pero yo siempre digo que las redes sociales son para hacer de bendición, y ahora muchas iglesias, muchos pastores, necesitamos las redes sociales para poder seguir predicando. Entonces, como dice el pastor, no es lo que te lleva a pecar, sino lo que está dentro de tu corazón. Tú puedes usar la red social para bendición, tú puedes usar un juego de cartas para poder unir a la familia, para poder reír, para poder pasar un tiempo, ¿verdad? Entonces, no son las cosas, sino lo que tú haces con lo que Dios te da. Por eso dice que somos administradores, tenemos que saber administrar todo lo que Dios nos da y usarlo para hacer bendición y ser de luz. Así es, pastores. Bueno, y otro tema muy importante es la música. La música de las iglesias, en su caso, hay jóvenes y adultos que se congregan en el mismo lugar. Dos preguntas.
en la iglesia, ¿cómo tratan eso? Hay jóvenes que les gusta un tipo de música y adultos que les gusta otro tipo. Nuevamente llegamos a una conexión, recordando que somos comunicadores. Eso es algo que también uno tiene que desaprender y volver a aprender, porque a veces llegan personas que no comprenden este margen de saber que el domingo es un punto ganador de pueden haber personas de 18 años, de 80. Entonces tenemos una mezcla entre alabanza moderna, entre alabanza de adoración, pero siempre tienen que ser canciones actuales. No pueden ser canciones de hace muchos años atrás, porque recuerda que la palabra y la escritura dice: preséntense a mí con cántico nuevo. Entonces, por lo general, las canciones seculares, porque o sea, las canciones seculares, las que escuchamos normalmente, yo les apuesto que si yo les trareo una ahorita, ustedes se la saben. Y ustedes van a decir: ¿y usted, el pastor, cómo se la sabe? ¿Por qué? Porque vas al mall y te la ponen, porque vas a lavar el carro y te la ponen, porque vas al restaurante a comer y te la ponen, porque te vas a tomar el jugo y te la ponen. Entonces te la aprendes. Y no deberíamos nosotros de saberla, pero la sabemos, porque recuerda cuál es nuestra competencia. Entonces nuestra competencia no es la iglesia, es el enemigo. Entonces él constantemente actualiza música para hacer perder al mundo, para hacer perder a sus hijos. Entonces nosotros como iglesia debemos de modernizarnos, ir al mismo nivel en música cristiana y poder actualizar, cosa que el que tiene 80 años llega el domingo, encuentra un tipo o un tono de música para él, pero nueva, y se siente más joven, se siente más fresco, se siente que hay un cántico nuevo. Cada vez que tú sales, primero, con algo que está escrito en la palabra, Dios va a respaldar eso ahí. Entonces la gente, por lo general, también a veces me dicen: oye, ¿por qué no le pones la canción, no sé, El Poderoso de Israel, así cosas, algo más antiguo? Y por lo general sí lo ponemos, pero no el domingo. Tenemos otros tiempos, tenemos discipulados, tenemos otras reuniones, pero el domingo estamos comprometidos en presentar siempre un cántico nuevo, tanto para jóvenes como para adultos, y poder renovarnos en las canciones siempre, constantemente. Así es. Hay algo que yo le digo a la siempre, y es que la vieja confiable no va, se tienen que renovar todo el tiempo. Y ahí sí estoy yo como que ahí diciéndole: mira, escuché una canción por ahí nueva. Entonces siempre estamos renovando, porque es importantísimo refrescar y renovar para la gente que va por primera vez a la iglesia. Correcto, entonces estamos ya ahora sí llegando a la parte final de este programa Amigos de Fe. Hemos tenido el placer de conversar con los pastores de la iglesia Casa Real, Fernando y Andrea Andrade. Ya para llegar a la parte final, me gustaría que puedan darle un mensaje a todo el país, que por supuesto pueden invitarlos también a Casa Real, que como ustedes lo dijeron, las puertas están abiertas para todos, donde los pueden encontrar, las redes sociales y por supuesto, como lo mencioné, lo más importante, un mensaje para todo el país en esta difícil situación que está viviendo el Ecuador. Amén. Nosotros hoy en día, como decía Josué, estamos viviendo una situación como país que es de mucho, como nación, como mundo entero, estamos viendo algo que es de mucho estrés o preocupación ahorita para el mundo, ¿no? Pero dice la escritura, dice la palabra, que la creación espera impacientemente la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, tú que estás viendo este video y dices: yo soy un hijo de Dios, pues déjame decirte que hay una creación que está esperando que tú te manifiestes, que tú salgas y abras tu boca y puedas decir: Dios es el Salvador, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos Amén. Cuida, el que nos protege. La creación, hay una creación que dice amar a Dios, que dice tener a Dios, pero realmente no confían en ese Dios. Están preocupados, están tristes. Hay un pueblo oprimido, hay un pueblo enfermo, pero necesitan que se levanten, no pastores, no líderes, no teólogos, hijos de Dios. Hijos de Dios. Y si tú dices: yo soy hijo de Dios, pues hay una creación que está esperando que se levante. Aquella persona que tú invitabas a la iglesia está esperando que tú le digas: a ver, y va a decir: ¿y a dónde estaba el que me invitaba? El que tanto predicaba, ¿a dónde está? Es ahorita que debe de levantarse en los hijos de Dios, porque hay una creación que espera impaciente. Está ahorita realmente lanzar la red de pesca
prácticamente a donde hay peces seguros. Ahorita hablas de Dios y tienes 10, 15 comentarios que te dicen amén, 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 dependiendo de tus contactos. Pero realmente ha multiplicado la atención, y es porque hay un Dios llamando a sus hijos, que se levanten, que se levanten. Si tú estás viendo este video, pues levántate, ponte firme, ten fe, confía en Dios y trae esa confianza a muchos más. Que tranquilos, que estamos guardados y protegidos en el amor de Dios. Amén, así es. Y recordar que Dios nos guarda en todo tiempo, estamos protegidos bajo su sangre, bajo su cuidado, así que estad quietos y confiad que Dios siempre está de nuestro lado. Y quiero dejarles la invitación a todos ustedes. Pueden ir a Casa Real cuando gusten. Pero después de la cuarentena. Después de la cuarentena. Lo van a meter preso. Ahora nos pueden seguir en las redes sociales como @icasarealec, @icasarealec, y ahí vamos a estar comunicándonos. Estamos para servirles en todo tiempo. Si necesitan oración, sea lo que sea que usted necesite, aquí estamos sus siervos para poder servirles y estamos aquí para ustedes. ¿Dónde está ubicada la iglesia, pastores? En el sector de la Aurora. En el sector de la Aurora estamos al lado de Villa Club. Villa Club, hay un sector de la Aurora que Ajá, por El Dorado, por ahí. Entre El Dorado y Villa Club. Sí. Ahí en el medio, ahí estamos nosotros, ahí estamos, todos los ubicados domingos. De la principal, 2 cuadras para adentro, donde está el edificio Brickell Tower. Por ahí estamos. Así que será un Correcto. honor. Muy bien, muchas gracias, agradecerles por supuesto a los pastores de la Iglesia Casa Real, están todos invitados, y por supuesto la presencia de Josué Cacao y Paul Mayor. Esta fue una edición de Amigos de Fe, los esperamos poder compartir con ustedes más palabra y más cosas positivas que siempre ayudan a todos ustedes, hermanos en Cristo y personas que de repente no conocen a Dios. Siempre que hay una plataforma en la que se puede hacer conocer la palabra de Dios. Esto fue Amigos de Fe. Muchas gracias. Señor, muy bien.